Hola a todos, buenos días. Hola, buenos días. Catalina, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, señora, te escuchamos. Ah, listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Permítanme, ya les comparto pantalla para poder empezar con nuestro curso de tendencias en recursos humanos. Listo, ¿me confirman si están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Es un gusto darles la bienvenida pues a este nuevo curso en donde vamos a hablar de las tendencias en recursos humanos. El día de hoy vamos a arrancar con lo que son macrotendencias, ¿sí? Entonces, bueno, en primer lugar me presento. Pues yo soy Evelyn Beleño Silva, hago parte del grupo Íntegra, del Centro Íntegra, del área organizacional, y estaré acompañándolos como su facilitadora para presentarles todas esas tendencias que son relevantes al día de hoy. Bueno, antes de comenzar, sí, quiero aclararles unas cositas, pues como ya saben, el curso va a tener una certificación, entonces sí requerimos por lo menos un 80% de la asistencia en las sesiones en vivo, ¿sí? Para que entonces recordemos que son 4 sesiones y que en cada sesión pues les voy a estar pidiendo que diligencien una pequeña encuesta pues para llevar la asistencia. Las voy a estar compartiendo acá por el chat. Permítanme un segundo. Listo. Recuerden que sí es muy importante tener pues ese registro para poder otorgar la certificación, ¿cierto? Entonces podemos empezar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las macrotendencias. Para recordar un poco de nuestra masterclass de la clase pasada, las macrotendencias son como esas fuerzas profundas, globales, ¿sí? Que estructuran y que transforman la gestión del talento humano en este caso. Pensemos en la inteligencia artificial, que ya no es una cosa que vemos hacia el futuro, sino algo que ya está presente. Pensemos en cómo hoy en día las habilidades se valoran más que un título y cómo la confianza, la flexibilidad, la salud mental se volvieron cosa imprescindible para los empleados al día de hoy. Y todos estos no son cambios aislados, sino que lo vemos a nivel global, es decir, una macro tendencia que transforma el rumbo a nivel mundial de recursos humanos, incluyendo pues también a nuestro país. Oye, pero es que aquí van a Entonces, mandar emojis sin querer. Las mandé por el cuando cuando yo les mando un ah, bueno, bueno, entonces empecemos. Espero que este espacio pues les sirva mucho, que sea muy enriquecedor y que la idea es que podamos aprender y crear un conocimiento en conjunto. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacérmelo saber, ya sea por el chat o por el micrófono. Entonces, el objetivo de esta clase va a ser explorar esas grandes tendencias que han marcado y seguirán influenciando la gestión del capital humano, analizando cómo estos impactan las prácticas organizacionales. Lo que buscamos es comprender de qué manera esas tendencias que vamos a ver en nuestras sesiones redefinen los modelos de trabajos que ya están establecidos, eh, redefinen esas competencias que se requieren y la estrategia de atracción y desarrollo del talento humano, con el fin de anticiparnos a estos nuevos retos futuros y aprovechar eh,
esas oportunidades que nos ofrecen para fortalecer a nuestro personal en contextos que son más dinámicos y más cambiantes. Esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Sí van a ser un poco, pues van a ser bastanticos temas, pero voy a tratar de resumirlos de manera más sencilla para que podamos juntos realizar al final una actividad, si nos da el tiempo. Entonces, la primera que vamos a revisar es la inteligencia artificial. Todo el uso de la automatización, los chats, cómo se utilizan hoy en día en recursos humanos. Vamos a ver qué son los prompts y cómo crear los prompts para que nos ayuden pues, en esos procesos que realizamos. Y vamos a ver la segunda macro tendencia, que es la gestión por habilidades. Vamos a ver lo que es movilidad interna, upskilling, reskilling. Vamos a ver cómo se da esa evaluación por competencias y vamos a ver un ejemplo de estas pruebas y cómo diseñarla paso a paso. Entonces, empecemos con nuestra primera gran tendencia, que es la inteligencia artificial y la automatización. Si vemos el contexto actual, ¿sí? Todo ha cambiado muy rápido, todo ha sido muy digital, mucha tecnología. Y en medio de ese contexto, en toda esa dinámica, los procesos tradicionales que veníamos usando en recursos humanos ya han empezado a quedarse algo cortos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial aplicada a recursos humanos? Podemos decir que se trata del uso de la tecnología inteligente para optimizar, ¿sí?, la gestión de nuestro talento, desde la selección, la contratación, pasando por la formación y el desarrollo, hasta la retención y el bienestar de los empleados. Gracias a la inteligencia artificial, pues es posible automatizar todos estos procesos, analizar grandes volúmenes de datos y reducir los costes y errores para mejorar la eficiencia en general de toda el área. Según un informe de Randstad Research del 2024, la inteligencia artificial ya estaba presente en casi todas las etapas del ciclo de vida del talento. Sí, en particular se destaca mucho el uso para identificar perfiles que estén alineados con la cultura organizacional y así personalizar un poco más la experiencia de los empleados. Su alcance en recursos humanos es bastante amplio. Lo podemos usar en procesos de selección y reclutamiento. Ya hay sistemas que analizan currículums, que preseleccionan a los candidatos, programan entrevistas, evalúan competencias, etcétera. Lo vemos también en el onboarding, cuando ya es más automatizado, como plataformas que guían a los empleados con los documentos y esas tareas iniciales, haciendo su ingreso pues más rápido y menos confuso. Lo vemos también en el aprendizaje y en el desarrollo personalizado con sistemas que recomiendan cursos y entrenamientos según las habilidades y necesidades de cada empleado. También está en gestión de desempeño, en bienestar y compromiso. Y esa me parece muy interesante, la automatización administrativa. Cuando lo estaba investigando fue como necesitamos tener esto en todas las empresas. Y son, por ejemplo, esos chatbots, esos pequeños chats que resuelven dudas que son que tienen que ver con política, los beneficios de la empresa o procesos de la empresa. Y así se libera como a nuestro equipo de tareas que son más repetitivas, de estar respondiendo las mismas preguntas una y otra vez. Entonces, con esta inteligencia se puede automatizar todo este proceso. En Colombia, de hecho, ya tenemos algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, está la inteligencia artificial ADEL, ¿sí?, que es una herramienta que evalúa al candidato de principio a fin, desde que aplica la vacante hasta que ya empieza a programar la entrevista con la empresa. ¿Y cómo lo hace? Pues según su página oficial,
lo que hace es que evalúa cada perfil y realiza un tipo de preentrevista en un pequeño video que se realiza, brindando a los candidatos, ¿sí?, una experiencia que es un poco más cómoda y más realista. Así se facilita como esa comunicación como si fuera un psicólogo de verdad. Una ventaja que pone esta inteligencia artificial para las empresas es que es capaz de generar informes muy detallados y compararlos con los demás candidatos para así seleccionar cuáles son los mejores perfiles y recomendar cuál es el más adecuado para el puesto. De hecho, esta herramienta fue una de las protagonistas de la Feria Virtual de Empleabilidad que se realizó este año acá en Colombia, por allá en marzo, si no estoy mal, en colaboración con su empresa, con la dueña de la inteligencia artificial que se llama TRI. Recuerdo que participaron unas 500 empresas y se ofrecieron más de 18,000 vacantes. Entonces, este asistente fue el encargado de guiar a los aspirantes durante todo el proceso y eso fue en cuestión de días. Agilizó, se procesaron muchos currículums en tiempo récord, ¿sí? También tenemos esta plataforma que no es exactamente colombiana, pero sí es impulsada por un colombiano. Se llama Emma Torre. Es una inteligencia artificial, básicamente una reclutadora virtual. Lo que hace es que una vez que el candidato hace el registro, una vez que ya se registra en la plataforma de la inteligencia, Emma se encarga de todo el proceso inicial, de contactarlos, de responder preguntas acerca de las vacantes. También es capaz de ayudar al candidato con sus postulaciones, verificando referencias, agendando las entrevistas y al final de todo el proceso le puede dar un feedback, una retroalimentación al candidato. Ok, también tenemos a este pequeño robot que se llama Benny, es un chat creado por la empresa KindWorks. Es un agente de inteligencia artificial que está relacionado con procesos de bienestar y de retroalimentación. Él, diariamente o cada que se programe va compartiendo ejercicios para ayudar a los empleados a practicar la bondad, la empatía, para mejorar la conexión entre el equipo de manera intencional. Y se usa para fomentar prácticas de retroalimentación, de reconocimiento en las empresas. Y todos estos pues son ejemplos actuales de cómo se está manejando la IA dentro de las empresas. Me hubiese gustado, la verdad, mostrarle un poquito más de cómo funcionan desde adentro, pero bueno, esas plataformas funcionan por contrato, entonces lamentablemente no tienen como que tanto acceso al público. Pero, bueno, la buena noticia es que no todo depende de estas herramientas que son pagas y que no podemos acceder fácilmente. Nosotros desde nuestras posiciones, cualquiera que sea, podemos usar la inteligencia artificial. Yo creo que aquí todo el mundo conoce ChatGPT o Gemini y todo. Esas herramientas están disponibles al alcance de todos y todo empieza como aprendiendo a utilizar los prompts. ¿Y qué son los prompts? Bueno, los prompts es simplemente una instrucción, una pregunta o una entrada de texto que se le da a la inteligencia artificial para que genere una respuesta específica, ¿sí? Entonces, funciona como un punto de partida que guía a la inteligencia artificial dándole como lo necesario sobre el tema, el estilo, el tipo de información o el contenido que estamos esperando. Y la calidad del prompt siempre va a depender directamente de la calidad de las respuestas. Entonces, cuanto más claro, más contextualizado, ¿sí?, sea nuestra instrucción, mejor será la respuesta.
Eso aplica para cualquier área de recursos humanos, desde reclutamiento, de comunicación interna, de desarrollo, capacitación, etcétera. Los generadores, por ejemplo, como ChatGPT, ¿sí? Funcionan mejor, responden mejor en si los prompts son muy descriptivos. Entonces vamos a aprender como a esas pautas para utilizarlos y poder mejorar nuestros procesos cualquiera que sea. Yo les voy a dar también algunos ejemplos para que pues se los lleven y puedan practicar con ellos. Bueno, primero los principios básicos de los prompts. Para poder utilizar esta herramienta, pues primero debemos saber cuáles son esas reglas que debemos seguir, ¿cierto? Entonces aquí vemos algunos principios básicos para aprovechar al máximo estas herramientas. El primero que vemos es la especificidad, ¿sí? Un prompt efectivo debe ser específico con su objetivo. Eso significa que debe dirigirse directamente a la tarea o a la pregunta en cuestión. O sea, hay que evitar ambigüedades. Y aquí vemos un ejemplo de lo que sería un prompt vago y un prompt que ya es más específico. Por ejemplo, en el prompt vago tenemos, le decimos a, por ejemplo, ChatGPT, háblame de un coche. Sin embargo, un prompt descriptivo ya vendría siendo como genera una descripción de un coche, de tal marca, tal no sé qué, y listo. También lo podemos poner por contexto. Un prompt vago podría ser genera una descripción de un coche, ¿sí? Pero ya un prompt siendo más específico, utilizando el mismo ejemplo, sería darle la marca, el modelo, el año, etcétera. ¿Sí? Entonces es muy importante tener esa claridad del lenguaje. ¿Sí? El prompt debe ser entendible y directo, evitando jergas o formulaciones muy complejas que podrían confundir a la inteligencia artificial. También pues vemos que es importante tener una contextualización, incluir el contexto en el prompt es necesario para que la inteligencia artificial pueda adaptar la respuesta y pueda hacernos más útiles. Ok, sigamos entonces para terminar el tema de los prompts, cómo usar los prompts en la inteligencia de inteligencia artificial en recursos humanos. Lo podemos utilizar desde el reclutamiento, como ya dijimos, hasta la gestión de talento, resolución de conflictos. Todo empieza identificando la necesidad. Si va a ser para reclutar, si va a ser para capacitar, etcétera. Hay que definir el tipo de prompt que quiere que mejor se alinee a nuestro objetivo. Y muy importante que tengamos en cuenta es que hay que experimentar con ellos. ¿Sí? Hay que ajustarlos con cada interacción, se van pues haciendo más específicos. Para poder hacer un prompt, sí, que sea útil, que sea efectivo, hay que tener en cuenta 6 elementos claves. El primero de ellos va a ser el tono. ¿Sí? Hay que especificar la voz que va a tener nuestro texto. Por ejemplo, si queremos que sea un tono formal, en un tono más técnico o más conversacional, más académico, todo empieza por definir de qué manera queremos la respuesta. Luego tenemos el formato de salida. ¿Sí? Aquí le decimos exactamente cómo queremos que nos dé el resultado. Si va a ser con una tabla, si va a ser en forma de email, en forma de guión, cuántas palabras queremos que tenga. También tenemos que darle como un modelo en el que basarse. Es como si le estuviéramos dando un personaje a través del cual tiene que pensar. Por ejemplo, le podemos decir que actúa como un reclutador, como un psicólogo, como un instructor de ventas. Aquí el rol va a controlar como ese criterio y el lenguaje que va a usar la inteligencia. También tenemos que dar un objetivo específico.
¿Qué es lo que queremos lograr? Que sea medible y posiblemente en una sola frase, para que no sea tan confuso. Le podemos decir, por ejemplo, crea una estrategia de onboarding de 30, 60, 90 días para vendedores junior. Tienen que ser instrucciones claras. Y el contexto, pues como decíamos, hay que contextualizar la respuesta. Si le podemos decir el lugar, le podemos decir cuántas limitaciones puede tener, el nivel del puesto que queremos pues que arregle, que nos dé, país, cultura, etcétera. Como tip, se deben priorizar de 3 a 5 datos que vayan a cambiar el resultado. ¿Sí? Así como vemos en el ejemplo, por ejemplo, eh, en una startup de 25 personas, empleo remoto en Colombia, presupuesto limitado, de esta manera. Y por último, pues las restricciones o los detalles más operativos. Y aquí vemos cuántas palabras queremos que tenga, en qué idioma, lo que incluye o lo que excluye, y la estructura, si con títulos, enumeración, con puntos, etcétera. Y bueno, aquí ya les voy a dar como esa plantilla de lo que hemos visto hasta ahora, desde el rol, el objetivo, todo en orden para que pues, los puedan utilizar. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta sobre los prompts? ¿Si van entendiendo? Disculpa, ¿podrías devolver la diapositiva donde hablabas del onboarding? Del onboarding. Acá. ¿Sí? De todas Y formas, el prompt para ese, tú habías explicado algo, justo no hubo un ruido y no lo escuché, creo que es más adelante. el prompt para el onboarding. Sí. Bueno, no, aún no hemos dado como esos prompts específicos. Ahora, hasta el momento estoy como que dando esa contextualización, esa como guía para poder crear los prompts. De momento sí les voy a dar varios ejemplos pues para que los vayamos usando y para que los podamos utilizar en la actividad que vamos a realizar. Pero como el tiempo es así bastante limitado, pues les voy a explicar todo, así me avisan si no entienden algo, si tienen alguna pregunta, si quieren que regrese para poder explicar nuevamente de manera rápida. De momento, si los prompts usando este mismo formato se pueden utilizar para cualquiera de los procesos de recursos humanos, como decíamos, desde el reclutamiento, el onboarding, solamente hay que especificarle lo que queremos para que nos dé una respuesta más adaptada. ¿Sí? Bueno, eso es lo que decíamos, lo podemos usar en casos concretos para mejorar el reclutamiento, para la gestión del talento, el desarrollo. Todos estos, pues yo creo que todos aquí tenemos acceso a ChatGPT, entonces podemos utilizar esa herramienta o podemos utilizar Gemini o cualquier generador de texto pues, para poder ingresar estos prompts y que sean pues útiles para nuestros procesos. Lo podemos utilizar en asesoramiento, en resolución de conflictos, en formación, en capacitación, en estrategias, planificación, desarrollo de planes ya estratégicos de cualquier tipo. Y bueno, no sé, no hay que preocuparnos si pues implementar los prompts al principio no sé, es un poquito complicado, pero hay que aprender a usarlos, tanto como ellos aprenden a adaptarse a nuestras necesidades, nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva uso de inteligencia artificial. Esto es un proceso de aprendizaje mutuo, ¿sí? Si hay algo que pues hemos aprendido a raíz de toda esta pandemia y con todos los ejemplos que hemos visto alrededor del mundo, es que la inteligencia artificial no viene
por sí misma no viene lista para resolver todas nuestras necesidades, sino que tiene que aprender del contexto. Sí, en este caso tenemos que darle contexto de nuestra cultura, de la organización, de lo que queremos. Pero sin duda, pues nos da esa oportunidad de ser más estratégicos en nuestras intervenciones. Listo, vamos a pasar entonces a nuestra segunda macro tendencia. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los prompts, inteligencia artificial? ¿Todo claro? Sí, señora. Sí, muchísimas gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Me avisan si pues necesitan que revisemos nuevamente algún tema y lo pasamos rapidito. Bueno, entonces ahora entremos con la segunda macro tendencia del día de hoy, ¿sí? Es la gestión por competencias, básicamente. Y quiero que lo pensemos como un cambio de mentalidad a nivel global de lo que es de cómo se maneja el talento humano. Porque durante mucho tiempo, no sé si se acuerdan cómo era anteriormente, pues las organizaciones ponían más énfasis en lo que eran los títulos, en la experiencia o en los años que se ocupaba en un cargo. ¿Sí? Al día de hoy, esa mentalidad está cambiando. El verdadero foco ahora de recursos humanos y de todas las empresas son las habilidades, las competencias, los conocimientos y los comportamientos que cada persona puede aportar a distintos contextos en una organización. Es decir, todas estas competencias. Y a eso se refiere, pues, en la gestión por competencias. Tiene el propósito de alinear el talento con la estrategia y la cultura de la empresa. Cuando esto ocurre, pues ya los colaboradores no son vistos como una pieza fija ahí en un organigrama, sino como personas que son capaces de aportar valor en diferentes espacios, siempre de acuerdo pues con sus competencias y al potencial que tienen de seguir desarrollándose. En este modelo ya vemos que las habilidades se convierten en lo que se describe como la nueva moneda, de cambio dentro del trabajo. Ya no basta con mostrar el título universitario, sino que lo que realmente está contando hoy en día es qué es lo que sabemos hacer, cómo aplicamos ese conocimiento y qué impacto podemos producir con ello. ¿Sí? Imaginemos, por ejemplo, a un asesor de ventas. Tradicionalmente, un asesor de ventas, pues su rol se limita solamente a atender clientes, cerrar negocios, a cumplir las metas y ya, entre otros. Bueno, ese es básicamente como que el rol principal de un asesor de ventas. Sin embargo, si ese mismo asesor domina herramientas de inteligencia artificial, de análisis de datos, sabe crear gráficos en Excel, ¿sí? Maneja diferentes tipos de software. Ese vendedor deja de ser un simple vendedor, sino que se convierte en un recurso estratégico para la empresa. Sí, porque si tiene todas esas competencias, digamos, puede ser capaz de identificar patrones de compra, de anticiparse a las tendencias de los clientes o de diseñar estrategias más efectivas. Incluso, pues podría empezar a colaborar en otros proyectos de marketing, en iniciativas de experiencia del cliente. Entonces su aporte ya no se mide solamente en las ventas que realiza, sino en todo ese conjunto de competencias que lo vuelven clave en diferentes áreas de la organización. En ese sentido, pues la tendencia de este modelo de gestión por competencias se va a centrar en el aprendizaje mutuo a través de acciones concretas dentro de la empresa. Y aquí encontramos tres movimientos clave
que son, complementarios, ¿sí? Encontramos la movilidad interna, el upskilling, reskilling, y son conceptos muy interesantes que quise pues, incluirlos acá en la presentación porque hacen parte de esa tendencia, es como una parte de la gestión por competencias, muy importante. Bueno, aquí vemos el ejemplo del asesor. El primer movimiento, pues, es la movilidad interna. Es la primera tendencia de gestión. Retomando el ejemplo anterior del asesor de ventas, al tener esa diversidad de habilidades, eso significa que ya no están, digamos, de cierta manera atados a un único cargo en la empresa, sino que pueden desplazarse entre diferentes áreas y proyectos según las competencias y, claro, las aspiraciones del empleado. Esto difiere mucho del enfoque tradicional donde cada persona pues se quedaba años en un mismo rol. Y este movimiento, esta acción en esencia trae muchos beneficios para parte y parte. Por ejemplo, implementando la movilidad interna, la empresa puede aprovechar mejor el talento que ya existe en vez de duplicar eh, esfuerzos en procesos de selección o incluso reduce el riesgo de rotación porque pues muchas personas sienten que pueden crecer dentro de la compañía sin tener que renunciar. Y pues para el trabajador le va a permitir probar nuevos retos, ¿sí? Ampliar su experiencia, sobre todo mantenerse motivado dentro de un ambiente que es más colaborativo. Pero para que todo esto sea posible, ¿sí? Primero deben tener las competencias necesarias, ¿cierto? Para asumir esos nuevos retos. Y allí es donde entran lo que es upskilling y reskilling. El concepto de upskilling, si se refiere en español, sería como perfeccionamiento, porque consiste en reforzar o actualizar esas habilidades que ya los colaboradores cuentan y que para que puedan responder mejor, ¿sí? A los cambios, digamos, si son cambios tecnológicos, cambios de cualquier tipo, ¿sí? El punto es que es perfeccionar las capacidades, todas las habilidades con las que ya cuentan, llevarlas a un nivel superior. Porque claro, al mejorar esas competencias, los empleados tienen más posibilidades de asumir nuevas responsabilidades o incluso de ascender dentro de la organización. Y al mismo tiempo la empresa pues se asegura de que su gente esté al día con las últimas tendencias, ¿sí? Con las últimas herramientas, manteniendo la competitividad sin depender exclusivamente de un talento externo. Y un concepto similar, pero pues también un poco diferente, es el reskilling o recapacitación. Pero eso es un concepto similar, pero va un paso más allá. ¿Sí? En lugar de perfeccionar las habilidades actuales, se trata de aprender habilidades completamente nuevas para poder asumir roles distintos dentro de la misma empresa. Y así en lugar de pues contratar gente, nuevamente la organización prioriza esa movilidad interna y prepara al empleado para responder a los cambios y los objetivos que van surgiendo. Y bueno, ¿qué beneficios tiene esta práctica? Para la empresa, pues hablamos de reducción de costos, de eficiencia en el tiempo para contratar nuevos empleados, retienen el conocimiento y la experiencia que ya el trabajador tiene de la empresa y a la vez es una oportunidad que se le da al trabajador de reinvertirse, de crecer profesionalmente sin perder su antigüedad ni sus beneficios. Y bueno, hasta aquí con el tema de upskilling, reskilling,
¿Alguna pregunta o ya habían escuchado o aplicado de estas prácticas? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Tú nos puedes compartir la presentación o las memorias de la charla, por favor? Por supuesto, todo eso se los voy a compartir por el link de WhatsApp. Les voy a estar compartiendo el link también por el chat en unos minuticos. Permítanme un momento. Buenos días, yo sí había Bueno, escuchado acerca de estas prácticas. La cuestión es que ya ahorita pues se utiliza mucho más la terminología en inglés, pero sí, esa es una práctica que se debe fomentar mucho y lo que uno debe propender en recursos humanos que se aplique efectivamente dentro de las empresas y no se pase solamente que recursos humanos sea solo los que se encargan de la selección y del momento del retiro del personal, sino efectivamente se puede utilizar como una estrategia de retención de personal. Gracias. gracias, Mabel, por tu participación. Exactamente, esas son prácticas que pues anteriormente estaban, pero no se les daba como esa prioridad en las empresas, ¿sí? Lo que está sucediendo ahora es como ese cambio de mentalidad. Digamos que a raíz de la pandemia, pues siempre digo que la pandemia fue un punto que marcó un antes y un después. Ya los empleados pues tienen otras prioridades, digamos, pueden priorizar la flexibilidad, pueden priorizar su aprendizaje, su crecimiento profesional y todos estos focos han ido cambiando y han obligado prácticamente a las empresas a ofrecer eso que se está exigiendo, y que son crecimiento, ¿sí? Estabilidad. Entonces, todo esto sale nuevamente a colación con esa nueva tendencia en gestión por competencias. Listo, entonces, listo, ahí el profe les compartió el link de nuestro WhatsApp. Yo ahí les voy a estar compartiendo todos estos documentos. No se preocupen, toda la información va a quedar allí, también la grabación de la clase para que puedan repasar nuevamente. Listo, entonces vamos con la siguiente diapositiva. Para poder tener como ese registro, esa forma de medir esas competencias que vamos a ir actualizando, ¿sí? Es necesario saber que, digamos que es necesario saber qué se espera de cada trabajador, de cada puesto y cómo se evalúa ese desempeño. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues utilizando esa herramienta que creo que todos conocemos, es el diccionario de competencias. Por ejemplo, en el área comercial, vamos a utilizar este mismo ejemplo para pues toda la clase. Dentro del área comercial se pueden listar competencias desde competencias duras como manejo de CRM, análisis de datos, etcétera. Competencias blandas como comunicación efectiva, trabajo en equipo, en fin, al tener todo esto claro, la empresa puede alinear la movilidad interna, todo este reskilling, upskilling, todo se puede relacionar con objetivos que son reales, porque sabemos exactamente qué se necesita reforzar o desarrollar en cada colaborador. En otras palabras, el diccionario va a ser como esa base, esa que nos va a permitir convertir la idea abstracta de gestionar por competencias en una herramienta más medible, más práctica. Y ya sabemos que pues la tendencia se inclina al desarrollo de las habilidades, pero entonces, ¿cómo podemos medir, cómo podemos saber si esas habilidades están demostrándose en el día a día? Aquí es justo cuando hablamos de la evaluación, ¿sí? Del sistema de gestión por competencias. Y ya que sin una manera de medir todo esto se quedaría solamente en un papel, en las políticas. Por eso las evaluaciones son tan importantes.
porque nos van a permitir saber si los colaboradores están alineados con los comportamientos clave o dónde hay brechas que tenemos que llenar, cómo priorizar también programas de desarrollo, ascensos o la movilidad interna. Ahora, ¿cómo evaluamos esas competencias de manera confiable? Bueno, hay muchas evaluaciones que están disponibles, ¿sí? Son las clásicas evaluaciones de desempeño, las entrevistas de retroalimentación, evaluaciones técnicas, pero en los últimos años, pues hay una que me llamó mucho la atención porque está ganando mucha fuerza, que se llama la evaluación 360 grados. Y es una herramienta diseñada para recolectar retroalimentación, digamos, desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, aquí está. Se puede evaluar a una persona desde diferentes roles, como los jefes, sus compañeros, subordinados, clientes o incluso el mismo colaborador puede evaluarse. Todo esto con el fin de construir una visión completa y equilibrada del desempeño del trabajador. Y quise hablarles de esta evaluación porque por lo general no se miden resultados numéricos, ¿sí? O por cuántas metas o cuántos objetivos se cumplen al final, sino que precisamente se mide por competencias, por esas habilidades profesionales y personales que están directamente descritas en el diccionario de competencias. Por ejemplo, si el diccionario nos define la orientación al cliente con 3 comportamientos observables, digamos, que responde rápido a las solicitudes, personaliza soluciones, mantiene un tono respetuoso. La evaluación 360 lo que va a hacer es preguntarle a distintos evaluadores en qué grado el colaborador demuestra cada uno de estos comportamientos. Okay. El resultado entonces de estas evaluaciones así más multidimensionales va a ser un poco más objetivo, ya que al tener varios evaluadores haciendo el trabajo, digamos, el jefe directo puede evaluarle o reconocerle su capacidad de cumplir objetivos, sus compañeros destacan su habilidad para colaborar o trabajar en equipo, los clientes evalúan otra habilidad, otra competencia de resolver problemas, etcétera. Al cruzar todas estas miradas, ¿sí? Con los estándares definidos en el diccionario, el área de recursos humanos, pues ya tendría ese mapa, o sea, esa guía clara de cuáles son sus fortalezas, de qué áreas piensa mejorar y a partir de allí se podría diseñar un plan, ya sea de upskilling o de reskilling, dependiendo de los resultados de la prueba. Y pues este proceso depende de un orden, ¿sí? Requiere planificación, requiere una clara alineación con el objetivo que se quiera alcanzar, porque no es solamente lanzar la encuesta, que lo evalúen y listo, sino es construir todo un sistema que ayude al desarrollo de las personas. Entonces vamos a ver aquí los paso a paso para diseñar una evaluación de 360 grados. El primer paso, vamos a seguir usando el ejemplo de nuestro asesor de ventas para que pues no vayamos saltando de uno a otro. El primer paso es definir los objetivos. Antes de empezar hay que tener claro para qué vamos a utilizar la evaluación. Si queremos para dar retroalimentación, para detectar potencial, para medir competencias claves. Cuanto más claro sea el objetivo que le demos, mejor vamos a poder diseñar esas preguntas y va a ser más fácil explicarle el propósito de la evaluación a los participantes. ¿Sí? Aquí vemos el ejemplo de cómo podría ser un objetivo para un asesor de ventas. ¿Sí? Vamos a pasar rápido.
Ok, el segundo paso sería seleccionar a los participantes. En general no es recomendable evaluar a todo el equipo de golpe. Lo más recomendable sería empezar con aquellos que pues requieran, que sean más destacables, a los que queramos evaluar. Y ya pues, a partir de allí pues sí podríamos ampliar esa evaluación. Lo importante es que los participantes todos tengan por lo menos de 3 a 6 meses de antigüedad para que pues se pueda hacer un feedback más válido. Tenemos el ejemplo de cómo podríamos seleccionar a las personas que van a participar en la evaluación. Vale, en tercer lugar sería elegir las competencias a evaluar. Hay que seleccionar aquellas competencias claves utilizando nuestro diccionario de competencias, ¿sí? Cuanto más específicas sean, más útil y más confiable va a ser esta retroalimentación. Si va a ser por, digamos, orientación al cliente, comunicación efectiva, hay que tener claro cuáles son los comportamientos observables que vamos a evaluar de dicha competencia. Luego de esto, tenemos que definir la escala de evaluación. Normalmente para esta evaluación, sí, se requiere una escala pues, de 1 a 5, ya va a depender de cómo queramos diseñar nuestra evaluación. ¿Sí? Digamos que 1 es muy por debajo de lo esperado, 5 es el ejemplo a seguir. Luego vamos a armar la red de evaluadores, ¿sí? Aquí ya pues es donde se le da como el rol a cada persona que va a participar. ¿Sí? Va a ser el jefe directo, qué habilidades, qué competencias le va a evaluar este jefe, si van a ser los compañeros de trabajo, si va a ser un cliente, puede ser interno o externo, y las preguntas también que se le puede hacer al empleado para hacer su propia evaluación. Es muy importante si pues antes de hacer esa evaluación, dejar en claro si va a ser anónima o si va a ser abierta y comunicar con anticipación a quién se le va a realizar la evaluación, explicarle el motivo, los objetivos, cómo tiene que responder, cuánto tiempo va a durar la evaluación y sobre todo qué es lo que se hará con los resultados. Y ahí sí ya pasamos a el paso número 8, que es implementar la evaluación. Hoy lo más práctico es pues usar esas plataformas digitales como Google Forms, SurveyMonkey, tiene también plantillas ya hechas para ese tipo de evaluación 360. Incluso hay softwares especializados en esta evaluación, pero las más pues, recomendables para nosotros, para nuestra actividad, será Google Forms o Microsoft Forms o incluso Excel también lo podemos utilizar. Se aplicará un cuestionario de entre 25 a 45 preguntas, ya es dependiendo de del número de competencias que vayamos a evaluar. Lo usual es que sean entre 6 a 12 competencias y que cada competencia se evalúe por por 2 a 4 preguntas. El formato, pues ese formato específicamente incluye por lo menos una o dos preguntas abiertas para comentarios de tipo más cualitativo. El resto sí son preguntas que se pueden hacer por escalas, ya la escala del 1 a 5 que veníamos hablando. Y lo más recomendable es que no tenga una duración más de 15 a 20 minutos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de qué tipo de preguntas se pueden realizar dependiendo del rol. Quiero aclarar que aunque se divide así, perdón, se divide en las preguntas por el tipo de rol, todos los participantes van a responder las mismas preguntas. Y aquí lo que se busca es como tener esa profundidad en la evaluación
de qué tan específico va a ser un jefe directo o qué tan cordial puede ser un compañero de trabajo al momento de responder. Sin embargo, todos van a responder las mismas preguntas. Aquí se los voy a dejar. Y listo, el último paso ya sería analizar los resultados y dar continuidad con la evaluación. ¿Sí? Ya una vez cerrada, se identifican cuáles son esas fortalezas, cuáles son esas áreas de oportunidad, si hay puntos ciegos. Es posible incluso, pues aquí ya empresas más consolidadas utilizan la inteligencia artificial para hacer esta parte, ya hacer todo el análisis de los datos. Y ok, y eso sería todo por la clase de hoy. Sé que fue mucha información, pero traté de consolidarla pues lo más que pude, ya que esas tendencias abarcan un abanico muy grande de movimientos y de acciones que se dan a nivel de recursos humanos. Entonces, vale, si no nos da tiempo ahora mismo, por el chat de WhatsApp va a estar abierto. Si tienen alguna pregunta, si quieren, pues un documento aparte que yo les pueda facilitar. Veo que Karen nos dice, ¿tendrás ejemplos de la evaluación 360? Ejemplos como tal, pues resueltos no, pero sí tengo una plantilla que es la que vamos a utilizar para la actividad que vamos a hacer para la siguiente clase. Entonces, para la próxima clase, pues lo que queremos, no va a ser algo muy complicado, ni tampoco tienen que hacerla a fondo, muy profunda. Lo que quiero es que escojamos un cargo, cualquiera de su empresa, y utilicemos la plantilla que les voy a estar compartiendo y los chat y los prompts de ChatGPT. También les voy a compartir algunos para que puedan diseñar los prompts y diseñen una pequeña evaluación 360 para el cargo que ustedes escojan. ¿Sí? No tiene que ser algo muy complicado. Lo que quiero es que pues tratemos de consolidar todo esto que vimos hoy en un ejercicio práctico. Ya en la próxima clase pues nos encargamos de socializarlo un poquito y así pues aprendemos un poco los unos de los otros, cada perspectiva que tenemos con respecto a todo este tema. Y listo, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran comentar antes de cerrar nuestra sesión? Evelyn, una consulta es que fui a registrarme en la asistencia para el día de hoy, pero dice que ya la diligencia, supongo que es la del sábado pasado. ¿Hay algún tema con eso? Ok, ¿O no hay problema? no, no hay ningún problema. De hecho, en un momento, pues, entonces les estaremos compartiendo otro link como tal, sino, o me dejan pues por el chat, por WhatsApp, su nombre para yo poder pues tener en cuenta a quienes participaron el día de hoy. Yo los voy anotando acá. ¿Listo? Vale, excelente, muchas gracias. Buenos Gracias a días, ti, pues si Ivonne. puedes compartir el link nuevamente sería muy bueno para poderse registrar los que no nos hemos registrado, por favor. Claro que sí, ya se los comparto nuevamente. Y listo, mientras comparto, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran comentar de la clase? ¿Se sintieron muy sobrecargados de información, supongo? Yo tengo una pregunta, profe. Resulta que pues no todos estamos en el tanto de las habilidades de inteligencia artificial o cómo hiciéramos para los que estamos un poquito más atrás poder tener una capacitación como más precisa, más adecuada para este tipo de personas como yo. Claro, muchas gracias por tu pregunta, Ana. De hecho, sí, es una buena pregunta. Mientras estaba realizando este curso, pues encontré, como les digo, todo un abanico de posibilidades con cada una de estas tendencias. Y pues sí sería muy bueno que en un futuro, en conjunto con el Centro de Integra, podamos integrar
ese tema de inteligencia artificial aplicada a nuestro campo, ¿cierto? Ya un poquito más a fondo. El día de hoy, pues, lo que vimos fue como un repaso, algo así muy por encima de cómo se está manejando. Como te digo, si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber más allá de lo que vimos hoy, el chat de WhatsApp siempre va a estar abierto, ¿sí? Y allí nuestro equipo, estaremos pendientes de cualquier duda que tengan. Igual es como les digo, voy a estar compartiéndoles documentos, cositas que encuentre para poder expandir y consolidar todo este conocimiento. ¿Vale? Gracias, profe, muy amable. Profe, Con qué gusto, pena. ¿no? Tú me confirmas, esta es la primera clase y las siguientes, ¿cuáles son? Es que no tengo claro. O esta es, ya han hecho más clases antes que esta. Bueno, el sábado pasado realizamos una contextualización, fue una masterclass como para darle contexto a todo este tema. Sin embargo, esta es la primera clase como tal de tendencias en recursos humanos. Entonces, no te preocupes que no te has perdido de nada. ¿Y son todos los sábados? ¿Cuántos sábados son? Son 4 sesiones, ya con esta la primera, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, sí. Listo, muchas gracias. Vale, espero mucho su participación, sus comentarios, cualquier cosita, estoy pendiente, ¿listo? Una pregunta, ¿van a compartir la grabación de hoy? Por supuesto, todo esto será compartido a través de nuestro chat de WhatsApp. Allí ya lo compartimos por el chat de la reunión de esto. Si no si no lo ves, sí, aquí está. Para que te unas a nuestro grupo de WhatsApp y podamos compartirte todos estos enlaces. Profe, o sea que nos estaremos viendo a partir de hoy, sábado, 3 sábados más consecutivos. Correcto. Sí, a las 10 de la mañana, en punto. ¿Va a haber en algún momento alguna capacitación que sea para profundizar más, con más detalle? Porque realmente ahorita nos toca empaparnos toda la inteligencia artificial, lastimosamente, sin importar el tipo de cargo que estamos recibiendo, todo esto se va a integrar en un momento determinado para la inteligencia artificial. Entonces, pues, por lo menos por mi caso, sí me gustaría empaparme muchísimo más para lograr mejores habilidades en mi labor. Sí, claro que sí. No te preocupes, como tal podemos hablarlo con nuestro equipo y ya para hacer un curso bien cargado, bien a profundidad sobre el tema de inteligencia artificial aplicado, pues posiblemente y ojalá no solamente al campo de recursos humanos, sino a cualquier otro campo que se necesite pues de nuestros estudiantes, ¿cierto? Pero de momento, como te digo, voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. En los documentos les voy a compartir muchos ejemplos para que ustedes se puedan utilizarlos, guiarse de ellos y usarlos en plataformas sencillas, como me imagino que conoces ChatGPT. Allí simplemente ingresas la información o utilizas la plantilla que va a estar aquí en esta presentación y pues así va a ser un poco más sencillo ir dando esos pasitos con la inteligencia artificial. ¿Listo? Sí, sí, me parece muy, muy funcional lo que acaban de aportar y pues realmente todo lo que es partida de base ayuda para ir escalando, ir escalando. Claro que sí. Vamos a ir de poquito a poquito viendo todas estas tendencias del día de hoy. ¿Vale? Y listo, chicos y chicas, todo. Esto fue todo por el día de hoy. Ya son las 11. Nos vemos entonces en la próxima clase, el próximo sábado a las 10 de la mañana. ¿Listo? Gracias, Evelyn. Feliz día. Muy Gracias, enriquecedor feliz todo el día. contenido. Vale, feliz día. Gracias a todos. Gracias, profe, muy amable. Vale, Muchas gracias, muy amable. listo.